22 de julio de 1834. María Micaela Goyonusa es atendida en el Hotel Dieu de Lyon. Muere el día mismo de su llegada, con tan solo 26 años de edad. Nacida a más de 10.000 kilómetros de allí, en la costa del río Uruguay, formaba parte de un grupo de 4 indígenas, llevados a Francia 2 años antes como objetos de estudio y de curiosidad. En julio de 2002 fueron repatriados a Uruguay los restos del cacique Baimaca Pirú, quien, al igual que todos los suyos, pagó con su vida el simple y a la vez complejo hecho de ser diferente. He aquí la historia de los que el etnólogo Paul Rivet llamó los últimos charrúas. Hemos logrado hacer un compendio bastante orgánico de lo poco que sabemos en cuanto a que llevaban una vida nomádica, cómo vivían, qué cazaban, qué armas tenían. Pero de la vida espiritual no queda nada, salvo algún testimonio como aquel de que se iban, que se hacían heridas, que se cortaban, ¿verdad?, para la funebria, ¿no? Que se cortaban falanges, de que se clavaban varillas en señal de duelo, ¿verdad?, que se subían a pequeños montículos de piedra construidos por ellos y que de ahí realizaban el contacto con un espíritu, ceremonia chamánica sin duda. Se le pintaba al charrúa como un elemento de disturbio, como un ser sucio, vengativo, lleno de rencor por el español y por el criollo, y que perturbaba con sus robos y con las matanzas que hacía en los cascos de las estancias. En toda Sudamérica, los indígenas representaron un freno para la conquista y la colonización. Tal fue el caso en el Uruguay. En 1831, un año apenas tras la proclama de la primera constitución del país, el gobierno decidió hacerse cargo del caso. Las cartas que las autoridades habían recibido quejándose de los charrúas condujo a estas a tomar medidas concretas. Fructuoso Rivera, primer presidente de la República, emprendió en febrero del año 1831 una campaña de pacificación, término que en todo el continente era entonces sinónimo de exterminación. Aquí se puede, ustedes conocen y después segundo combate. Pues mire, aquí tengo acá el tigre. Bueno, prácticamente hay 3 informaciones fidedignas de 3 episodios distintos y ocurridos en lugares distintos. En el Paso del Sauce del Queguay, en una isla del Tigre, hay varias islas del Tigre, precisamente fue en una que está en el mapa este era el Tigre, y después el combate de San Cipuedes, el clásico es el más informado. Los citaron, se les dijo que iban a participar de una guerra contra Laguna, los trajo, iban a hacer una campaña contra Brasil. Y los charrúas en esa época estaban peleados con los brasileños. De modo que agarraron, aceptaron la invitación y se presentaron. Ahora los llevaron a una emboscada y los liquidaron. No los liquidaron como se hacía en otros países. Hicieron prisioneros, muchos prisioneros. Mataron a los que se resistieron. En esta carta del 10 de marzo de 1831, el presidente Rivera indicó al general Laguna la forma de conducirse con los charrúas para que estos acepten seguirlo. Es de la mayor importancia que el señor general emplee todo su tino y destreza para hacer entender a los caciques que el ejército necesita de ellos para ir a guardar las fronteras del Estado.
El 26 del mismo mes, el presidente le escribía nuevamente al general Laguna para indicarle: sin demora marcharé a las puntas del Queguay Grande, a la tapera del difunto Chico, donde espero que nos reunamos lo más breve posible. Ya usted sabe que se les debe inspirar a los charrúas toda la confianza posible, cosa que cumplan lo que se les tiene ordenado. Varios documentos citan al potrero de Salsipuedes como el sitio en el que el ejército organizó un fogón al que los charrúas fueron invitados. Tratan de que dejen las armas, de que coman juntos, de que ellos de una manera afable y familiar, porque se conocían, participaban en la fiesta, pero estaban un poco lejos, y en determinado momento los atacan. Kilómetros más al norte, la Cueva del Tigre habría sido otro teatro del operativo militar. Carlos Alonso, dueño del lugar, nos da su versión de lo sucedido. Rivera pidió juntarse con caciques y caciquejos para hacer un tratado de paz, un tratado de arreglo, pero no era su intención, evidentemente. Era la versión que trascendió, pero no era la suya. La versión era de exterminio. Hay versiones que Rivera en realidad no lo quería, pero lo obligaban las fuerzas, los extranjeros que tenían un poder económico muy particular dentro de nuestro país, como sigue existiendo en Sudamérica en este momento. Los charrúas que sobrevivieron huyeron hacia el norte, donde fueron perseguidos durante años, entre otros por Bernabé Rivera, hasta que su pequeño número los condene a la desaparición. Cuentan que a esta laguna fueron arrojados los cadáveres de los charrúas muertos en los combates. Ninguna investigación lo ha confirmado al día de hoy. La historia oficial prefirió echar un velo de silencio sobre este episodio fúnebre. Bueno, yo considero que de acá es el verdadero exterminio de lo que quedaba de caciques, aparte de los que agarraron en esta zona, o supuestamente agarraron en esta zona, esos que después deportaron a Francia, todo lo que desparramaron de chinitas, indiecitos prácticamente al servicio de las familias de Montevideo. El 25 de noviembre de 1832, François de Curel, ciudadano francés residente en Montevideo, dirigió una carta al gobierno de la República en la que pedía la autorización de llevar algunos charrúas a Francia. Debiendo hacer un viaje a Francia, tiene el deseo de aprovechar esta ocasión para llevar con él 4 indios charrúas, con el objeto de presentarlos a Su Majestad el Rey de Francia, a las sociedades científicas y otras personas de distinción e ilustración. Los 4 indios amenés, como es conducidos por de Curel a François de Curel a París, eran posiblemente el de mayor edad, Baimacá, Perú. Y después Senaqué, que la edad muy inmediata. Por momentos a Senaqué se le da un año más que a Baimacá, ¿no? Senaqué era el compañero fiel de Baimacá toda la vida y era el médico. Después era Laureano Tacuabé, joven guerrero, que domaba caballos. Y finalmente María Micaela Urunza, que era la compañera de Tacuabé desde el momento del embarque. Habiendo dado su acuerdo el gobierno, François de Curel embarcó junto a los indígenas el 25 de febrero de 1833 en el Brick Phaeton con rumbo hacia Saint-Malo. En mayo, los charrúas estaban en París. François de Curel hizo colocar en todo París un cartel en el que invitaba al público, pero más que nada a la Academia de Ciencias, a venir a ver a los charrúas,
como nos lo relató el diario Le Temps. La Academia de Ciencias fue invitada a venir a visitarlos y el señor Geoffroy de Saint-Hilaire prometió acceder a esta invitación acompañado por varios sabios, sus colegas, el jueves próximo, día 6 de junio, a l'Édentin, en los Champs-Élysées número 19, donde los 4 salvajes están actualmente establecidos. La Escuela de Antropología Física y Biológica consideraba que cada vez que uno se alejaba de 200 kilómetros de París, se retrocedía un siglo. Por decirlo de otra forma, existía un principio de investigación que indicaba que se retrocedía en el tiempo al alejarse de París o de Londres, cuando se estaba en Londres. Y la gente tenía entonces la impresión, al mirar personas de países lejanos, de encontrarse frente a los orígenes del hombre. Esa fue la idea central de la antropología física al principio. El etnólogo Paul Rivet publicó en su libro algunos de los estudios realizados sobre los charrúas. Estos fueron, más que nada, observaciones acerca de sus pieles y también de sus cráneos, en el marco de una disciplina entonces reconocida como científica, la frenología. Se estudiaba a la vez el tamaño y el aspecto del cerebro, que fue considerado hasta tiempos muy cercanos por los antropólogos como uno de los medios de jerarquizar los pueblos, lo que justificó también la desigualdad, entre comillas, científica, entre hombres y mujeres. Esas medidas, objetivadas por los antropólogos, debían permitir la clasificación de los pueblos siguiendo una jerarquía racial que a diferencias biológicas haría corresponder desigualdades cognitivas y, por lo tanto, culturales. Los charrúas fueron después exhibidos al público, como nos lo indica esta nota. Los indios charrúas serán visibles todos los días, excepto el sábado, de las 3 a las 6 de la tarde, a l'Édentin, número 19, en los Champs-Élysées. Precio de entrada, 5 francos por persona. Este espectáculo original atrajo al público parisino y varias experiencias sorprendentes fueron llevadas a cabo. El diario Le National nos relató una que consistió en tocarles música para ver sus reacciones. Se mostraron más que nada sensibles a algunos solos de flauta y de trompeta que el señor Tulou y uno de los profesores que le acompañaban les han querido hacer escuchar. Los indígenas fueron después alojados en el número 27 de la calle de la Chaussée d'Antin, cuando François de Courelle decidió cederlos a un personaje desconocido. Así que hubo tres traspasos, digamos. De Courelle lo pasa a un especulador, y especulador a la menagerie de la Puerta de San Martín. No, la menagerie que sé que estaba en la Puerta de San Martín. En esa época, un nuevo tipo de espectáculos aparece en toda Europa, en los que son mostrados hombres y mujeres, los zoológicos humanos. Es una forma de presentar a individuos provenientes en general de países entonces denominados exóticos, o sea, extraeuropeos, en un contexto hasta ese entonces reservado a los animales, el jardín zoológico. Y esto con todos los artefactos típicos del jardín zoológico, la barrera, el público separado del representado y la recreación de una especie de ecosistema, con a veces chozas y animales que debían recrear la atmósfera de sus tierras lejanas. Esa jerarquización de los zoológicos humanos presenta un doble interés, porque legitimiza el discurso antropológico de la época colonial, que a su vez garantiza a los visitantes estar en presencia de personas, entre comillas, de raza pura. Existe entonces un interés científico por una parte, pero también un interés comercial, ya que estas muestras se dan cuando el espectáculo de masas hace su aparición. El 26 de julio, Senaqué muere en la Maison Royale de la Santé, calle del Faubourg Saint-Denis, donde un interno llamado Camus escribe un artículo que fue publicado en la Revue de París. Así murió Senaqué, el 26 de julio de 1833 a las 7 de la tarde. Ninguna queja fue pronunciada por su parte a lo largo de los 4 días que pasó en la Maison Royale de la Santé. Tranquilo e indiferente,
parecía extranjero a todo lo que le rodeaba. Aguardaba un silencio absoluto, que solo rompió una vez sin provocación. «Oh París, se exclamó, y para todo aquel que lo escuchó, constaba en esta exclamación toda su historia. El 13 de septiembre, Waymakha Pirú, el cacique, moría en París. Semanas más tarde, Micaela Guyunusa dio a luz una niñita, lo que nos fue relatado por el doctor Stanislas Tanchou en la Gazette des Hôpitaux. La pequeña charrúa nació a término. Su cabeza es muy chiquita, el cabello es de un negro azabache muy espeso, y su piel es de color tierra de siena, oscura como la de sus padres. Según lo que parece, el explotador de los charrúas decidió huir de París. Perdemos entonces el rastro de Laureano Tacuabé y de Micaela Guyunusa. 10 meses más tarde, se les vuelve a encontrar en la ciudad de Lyon. Como lo indica esta declaración de viajeros, se hospedaron en la pensión Paret, ubicada en la Cour des Sauchères, en el centro de la ciudad. Semanas después, María Micaela Guyunusa entra en el Hotel Dieu. Allí da su último suspiro en la sala Montasset, el mismo día de su llegada, falleciendo de una tisis pulmonar. Este documento es el último que cita por su nombre a uno de los 4 indígenas que protagonizaron esta trágica odisea. Se pierde totalmente la huella de la niña nacida en París y de Tacuabé. José Joaquín Figueira emitió la hipótesis que este último habría sido después contratado por un circo bajo el nombre de John Sulasol, sorprendente por su fuerza maxilar e india. Más de 170 años más tarde, Waymakha Pirú hará hablar de él cuando su deseo de volver al país se verá realizado de manera póstuma. Su esqueleto, conservado en el Museo de Historia Natural y después en el Museo del Hombre, fue repatriado al Uruguay el 17 de julio del 2002 bajo el pedido oficial del gobierno uruguayo. En el año 2000 se logra la sanción por las 2 cámaras y la promulgación por el Poder Ejecutivo de una ley. Ese fue en septiembre del año 2000. Una ley muy simple que consta de 3 artículos. El primer artículo expresa que es de interés general la ubicación y posterior repatriación en el Uruguay de los restos de los 4 indios charrúas llevados a Francia y se nombran, ¿no? El segundo artículo dice que una vez arribados al territorio nacional serán inhumados en el Panteón Nacional. El tercer artículo dice cométese al Ministerio de Relaciones Exteriores llevar adelante las diligencias pertinentes o algo así, palabra más, palabra menos. El gabinete del primer ministro desea conocer la posición de los distintos ministerios sobre la restitución de los restos de los indios charrúas. Este es el punto de partida. Todo empezó en diciembre del 2001, cuando se concertaron los diferentes ministerios que, bajo el pedido del gabinete del primer ministro, tuvieron que determinar la posición de las autoridades francesas frente al pedido de restitución del Uruguay. Esto nos condujo a definir una cierta cantidad de principios, ya que se encontró el pedido legítimo. Estos principios fueron más o menos los siguientes. Si se trata de restos humanos pertenecientes a personas identificadas, estos deberán ser tratados como tales y no como objetos de museo. Otro punto es determinar si al día de hoy los restos presentan o no un interés científico para realizar eventuales estudios, y si presentan un interés desde el punto de vista museológico, es decir, desde el punto de vista de su exposición y de la educación del público. La última condición que habíamos definido era que el pedido debía ser presentado de un gobierno reconocido al gobierno francés, fuera de toda reivindicación de un grupo, cualquiera que fuera.
El retorno de los restos de Baimaca, Perú, subraya algunas contradicciones de la historia uruguaya. El panteón en el que fue colocado está tan solo a escasos metros de quien fue uno de los principales enemigos de su pueblo, Bernabé Rivera. Sobre la tumba de este último se puede leer: Indígena salvaje, indómito habitador de los desiertos, he aquí tu víctima. Erizado tu cabello y cubiertos tus miembros de un sudor frío, ven y temblando, láncese de tu pecho el fúnebre alarido del dolor con más fuerza, que allá, al inmolarlo, lanzaste el horrible grito de la carnicería. Esta repatriación divide a las asociaciones de descendientes de charrúas. La Asociación India quiere aprovechar del regreso de los restos para profundizar los estudios de antropología física empezados en París más de un siglo antes. Nuestra organización, uno de los objetivos fundamentales que tiene es promover y provocar todo tipo de investigación. Entendemos que hay investigaciones que no se han hecho. Las últimas investigaciones que se hicieron sobre los restos de Baimaca en Francia fue en tiempos donde no existía, por ejemplo, el estudio del ADN, que nos podría llevar a conclusiones muy importantes. Otros, como la asociación ADENCH, ven esos estudios como la perpetuación de prácticas que constituyen un atentado hacia la dignidad de sus ancestros. En cualquier siglo que se hable, esto fue una profanación, y más hoy en la sociedad uruguaya del siglo XXI, que trajo los restos de Baimaca, Perú, como un ser humano. Varias veces, rumores no confirmados hablaron de una descendencia de Tacuabé y de la hija de Guyunusa en la región de Lyon. Pero el destino de los que el etnólogo Paul Rivet llamó los últimos charrúas tiene quizás otras lecciones para enseñarnos. Lo que se puede ver hoy es la reaparición de un cierto tipo de espectáculos exóticos que ponen en forma las diferencias. Existen varios ejemplos. Uno de ellos es el turismo étnico. Me refiero a esas aldeas masái reconstituidas en Kenia con actores que se visten como los turistas los imaginan, de manera que estos penetren en una, entre comillas, auténtica aldea masái. También se han visto cosas como la presentación de la aldea Bambulá en el Safari Park de Nantes hace algunos años, donde estaba presentada en condiciones bastante parecidas a las de los zoológicos humanos, exceptuando las rejas por supuesto, una aldea de Costa de Marfil de la que se había traído a todo el mundo, las mujeres, los niños, los hombres, y cuya función era tan solo existir bajo la mirada del espectador. Estas son reformulaciones permanentes, y creo que estas son posibles porque hasta el día de hoy no hemos sido capaces de entender cómo nuestra visión del otro, y por consecuente nuestra relación al mundo, fue construida a lo largo de 2 siglos de colonización y espectáculo. En el 2007, y gracias a la ayuda de la Sociedad de Genealogía del Lyonnais y Beaujolais, hemos podido encontrar el rastro de la hija de Micaela Guyunusa, llamada Carolina Tacuabé. La niñeta no sobrevivió mucho tiempo. Su acta de defunción, en fecha del 29 de agosto de 1834, la indica domiciliada en el número 56 de la calle Mercière, en Lyon. Tacuabé, llamado Laurent Tacuabé en el mismo documento, es el último sobreviviente de esta epopeya y cuyo destino aún permanece desconocido. En Francia, como en Uruguay, los charrúas han desaparecido al día de hoy. Pero cuentan que sus espíritus hablan a veces a los vivientes que saben escucharlos. Escucharlos y quizás tan solo entenderlos, sin querer dominarlos.